Escucha este dato. Número de personas que están desocupadas desde hace al menos 2 años. En España, 912.000. En Alemania, 246.000. España, que tiene una población que es un 43% menor que la de Alemania, tiene casi 4 veces más parados de larga duración. Es el resultado de las leyes de raíz socialista que dicen ser para proteger a los trabajadores. Empezamos. Economía Hoy, con Diego Barceló. Hola, bienvenido a esta nueva edición de Economía Hoy, como siempre con la ayuda fundamental de Miguel Martínez en el control. Recuerda que puedes encontrarme en redes sociales, tanto en Twitter como en Instagram, soy @diebarceló, y en YouTube, Facebook, Telegram y LinkedIn me encuentras por Barceló y Asociados. Esta semana hay que empezar comentando el tema del salario mínimo y es, por un lado, triste tener que repetir algunas cosas, pero es necesario hacerlo porque sigue habiendo malos entendidos en torno a este tema y la realidad es que el gobierno sigue provocando daño, particularmente a los menos capacitados, a los más humildes, a cuenta de este tema. Partamos de la siguiente base, para poner el tema en contexto. El salario promedio en las empresas de 200 o más trabajadores es de casi 2.070 euros mensuales. Me estoy refiriendo al salario medio ordinario, es decir, en términos brutos, es decir, las pagas de regularidad mensual sin contar ni las pagas extras, ni indemnizaciones, ni horas extraordinarias, ni nada, y antes de que se computen las retenciones y deducciones que correspondan. Entonces, te acabo de decir, las empresas de 200 o más trabajadores tienen un salario promedio de 2.070 euros. Esta información la puedes encontrar en la página web del Instituto Nacional de Estadística. Y las empresas de menos de 50 trabajadores tienen un salario medio de 1.450 euros. Entonces tenemos 2.070 por un lado, 1.450 por el otro. Solo con estos datos te puedes dar cuenta de que la nueva subida del salario mínimo significa un esfuerzo mucho más grande para las pequeñas empresas que para las grandes. El problema es que este nuevo incremento del salario mínimo agrava una situación estructural que atenta contra la libre competencia. Ahora me vas a entender por qué digo esto. Cuando Pedro Sánchez entró a la Moncloa por la ventana, el salario mínimo en ese momento era de 736 euros y equivalía al 53% del salario promedio de las pequeñas empresas. Ahora con 1.000 euros, el salario mínimo, que como te digo, equivalía al 53% del salario de las pequeñas empresas, ahora equivale al 70%. Eso te muestra el esfuerzo enorme que tienen que hacer las pequeñas empresas para adaptarse a esta subida del salario. En el caso de las grandes empresas, el esfuerzo es mucho más reducido, porque el salario mínimo de 1.000 euros es menos de la mitad que el salario promedio de las grandes empresas. Una de las mentiras más repetidas por este gobierno, un gobierno de mentirosos, es aquella que dice que la Carta Social Europea exige que el salario mínimo sea equivalente al 60% del salario promedio. Esto es una mentira evidente que se puede constatar muy simplemente entrando en la página web de Eurostat, donde se puede ver que en ningún país europeo el salario mínimo equivale al 60% del salario medio. Es más,
Hay varios países europeos, te los digo, Dinamarca, Suecia, Finlandia, Italia, Austria y Chipre, no tienen salario mínimo. Entonces, ¿cómo la Carta Social Europea va a obligar a algo que hay países que no lo pueden cumplir por definición porque ni siquiera tienen salario mínimo? Es una mentira burda que hasta he leído en algunos periódicos serios que la repiten porque nadie lo comprueba. Pero si tú vas y lees la Carta Social Europea, pues simplemente te encuentras que eso no está. Es algo increíble, pero es así. Y es, una vez más, lo que decía Goebbels, el ministro de propaganda nazi. Miente, que algo queda. Y esto es así. Lo han repetido tanto que queda. Y hay gente que lo cree y es mentira. Si tú miras los datos de Eurostat y miras todos los datos de todos los países para 2020, que es el último año para el cual hay datos para todos los países, encuentras que España y Eslovenia estaban al tope porque el salario mínimo equivalía al 53% del salario. Ahora, con esta subida a 1.000 euros, ya España es la líder. Es decir, es el país en el cual el salario mínimo ataca en mayor medida las posibilidades de encontrar un empleo para los parados y ataca en mayor medida la posibilidad de ocuparse de los trabajadores. Pero no hay que olvidarse de una cosa, que en el caso de las pequeñas empresas, como te decía, que son el 97% de todas las empresas registradas en la Seguridad Social, ya se alcanzó el 60%. Es más, estamos en el 70%. Pero el gobierno está dispuesto a seguir incrementándolo porque lo quiere llevar como a 1.200 euros. Es importante detenerse en este punto. Un 35% de las empresas españolas, una de cada 3, tiene un solo empleado. Y un 40% de las empresas tiene de 2 a 5 empleados. Cuando te hablan de las empresas, están hablando de bares, están hablando de panaderías, están hablando de tiendas, porque, como te digo, casi 3 de cada 4 empresas en España tienen 5 empleados o menos. Por eso no puede tomarse una medida sin tener en mente a la pequeña empresa, porque la pequeña empresa es España. La cuestión es que esta subida del salario mínimo tiene 3 consecuencias principales. La primera, como digo, es que destruye empleo. Y hay gente que esto no lo acaba de entender. Por un lado están el viejo argumento keynesiano que dice que al aumentar los salarios aumenta el consumo. Y al aumentar el consumo, las empresas venden más, ganan más dinero y no tienen ningún problema en pagar. Bueno, ahí hay muchos supuestos que son falsos o son incomprobables. En primer lugar, ese eventual consumo puede no producirse, porque a lo mejor las personas que reciben el incremento salarial lo prefieren ahorrar. Pero en segundo lugar, ese consumo podría ir totalmente dirigido a productos importados o a viajes, por decir cualquier cosa, y no tendría ninguna repercusión en la rentabilidad de las empresas españolas. Pero además, el otro tema es que cuando aumentas los salarios, lo único que tienes seguro es que hay empresas que van a estar en una situación más complicada. Si tú te quieres comprar un coche, tienes que ahorrar o pedir un crédito, que es, en definitiva, usar el ahorro de otros. Si tú quieres pagar más salarios, antes tendrás que producir algo para poder pagar esos salarios. Es decir, primero viene la producción y después viene la ganancia, el empleo, el salario. Primero viene el huevo y después nace el pollito. Esto es elemental, pero claro, cuando te gobierna gente que no trabajó en su vida, esto que estoy diciendo les puede parecer algo, digamos, curioso,
algo que hay que comprobar, pero basta ir a cualquier tienda que tengas cerca de tu casa para que vean que esto es algo elemental. Si no vende más, ¿cómo va a pagar más salarios? Es más, imagínate la panadería de la esquina y viene un socialista keynesiano diciéndole no, que se quede tranquilo porque ahora gracias al aumento del salario mínimo va a vender más pan. ¿Cómo va a vender más pan si en su barrio hay la misma gente que gana el mismo dinero? Es ridículo. ¿Que van a empezar a comer más pan? Pues no, eso no ocurre. Lo único concreto es que el panadero ahora va a tener que pagar más y sus márgenes se van a comprimir todavía más porque ya además le sube la electricidad, le suben los impuestos y por lo tanto, antes que pensar en que va a vender más, está pensando que a lo mejor tiene que cerrar. Pero es que además, porque hay otra cosa que a mí me molesta particularmente, es que nunca falta el socialista de turno que dice, bueno, si no puedes pagar un aumento de salario de 35 euros es porque tú gestionas muy mal tu negocio. A mí me llama la atención ese argumento y me molesta, como digo, porque siempre los socialistas creen que saben mejor que los empresarios, grandes o pequeños, cómo gestionar el negocio. Si es tan fácil ser empresario, ¿por qué los socialistas no se ponen empresas? Es algo verdaderamente curioso por un lado y molesto por otro, porque siempre dicen lo mismo. Pero además es mentira, porque esos 35 euros no son 35 euros, son más de 60, porque si tienes en cuenta lo que hay que pagar de cotizaciones sociales, la parte proporcional de las pagas extraordinarias de julio y diciembre, las vacaciones, porque no te olvides que el empresario paga 14 salarios, pero el trabajador tiene que trabajar 11 meses, o sea, trabaja 11 pero paga 14. Y además le añades el absentismo, porque cualquiera que haya revisado estas cifras sabe que de media un 5 o 6% de las horas de trabajo pactadas no se trabajan porque la gente se enferma, porque la gente tiene que ir al médico, porque la gente tiene problemas o lo que sea. Entonces, si tú tienes todo eso en cuenta, puedes concluir que esos 35 euros de incremento mensual del salario mínimo en la realidad significan un incremento mensual de 60 euros con 40 céntimos. Y eso te ayuda a entender por qué, como digo, el aumento del salario mínimo viene destruyendo empleo y va a seguir destruyendo empleo. Si tú miras los datos de la encuesta de población activa, desde que gobierna Pedro Sánchez, y miras específicamente la gente que trabaja en el servicio doméstico, encuentras que 1 de cada 5 perdió su empleo. En total son 106.000 personas. Y 9 de cada 10 de estas 106.000 personas son mujeres que han perdido su trabajo. Nada mal para el autodenominado gobierno más feminista de la historia, ¿no? Es decir, que de mano destruye más de 90.000 puestos de trabajo que estaban en manos de mujeres en nombre de la justicia social. Y esto es significativo porque esa destrucción de empleo en el servicio doméstico se ha producido al mismo tiempo que el conjunto de la economía recuperaba todo el empleo perdido durante la pandemia. Y entonces, ¿cómo es posible que en toda la economía crece el empleo y en el servicio doméstico se destruye? Se explica porque Pedro Sánchez, en nombre de la justicia social, subió el salario mínimo un 29% y lo va a seguir subiendo. No, 29% no, más, porque 29 es hasta antes de la subida de 1.000 euros. El segundo problema de esta subida de salario mínimo es que se agrava un problema estructural de la economía española. ¿Cuál es ese problema estructural? Ya te lo he comentado alguna vez. Es que la empresa española en promedio es más pequeña que en otros países de nuestro entorno, que en casi todos los países de nuestro entorno. ¿Y por qué es un problema? Porque una empresa pequeña tiene más difícil financiarse, tiene más difícil exportar, innovar, ofrecer a sus empleados perspectivas de una carrera profesional,
oportunidades de conciliar, porque ya me dirás, como te acabo de decir, si una de cada 3 empresas tiene un empleado, las posibilidades de carrera profesional ahí no hay, tienes que reemplazar al jefe directamente. Entonces, que la empresa española sea pequeña es un problema. Ahora, ¿qué pasa? Cuando Sánchez y Yolanda Díaz suben el salario mínimo, hacen más difícil que un autónomo pueda contratar a su primer empleado. Mucho más si, a consecuencia de la contrarreforma laboral, pretenden que el autónomo lo contrate con un contrato fijo. Y además, como digo, encarecen los costes laborales en mayor medida de las pymes, en el mismo momento que sus márgenes están comprimidos por otros costes, como te decía, la electricidad, los combustibles, los impuestos, y la economía está sufriendo una caída generalizada de la productividad, que es un aumento, eso significa un aumento de los costes laborales. Entonces, al aumentar el salario mínimo, no solo se dificulta que España pueda solucionar este problema del tamaño de las empresas, que no van a contratar o incluso tendrán que despedir, y al mismo tiempo es más difícil, como te decía antes, que los parados puedan encontrar empleo. Hay el siguiente tema que es importante. ¿Cuánto aumentó los costes laborales desde que está Sánchez en el gobierno? Cuando Sánchez empezó a gobernar, contratar legalmente a una persona costaba como mínimo 1.270 euros por mes. 1.270 euros por mes. Esto es teniendo en cuenta lo que era el salario mínimo, cotizaciones, horas extras, vacaciones, absentismo. Y ahora, con el salario en 1.000 euros, ese coste mínimo es de 1.730 euros por mes. 1.730 euros por mes. Sánchez aumentó en 4 años el coste mínimo de contratar a una persona un 36%. Es lo mismo que se incrementó el coste mínimo de contratar a una persona en los 12 años anteriores. Entre 2006 y 2018, ese coste mínimo aumentó un 36%. Bueno, Sánchez lo aumentó un 36% más en 4 años. Y para que veas que estamos con un gobierno de mentirosos, pero además que no miran los datos, o si los miran no los entienden, en 12 comunidades autónomas, en 12 de 17, el salario mínimo ya es de más del 60% del salario medio. Es decir, el gobierno miente diciendo que la Carta Social Europea exige una cosa y ni siquiera toma el recaudo de mirar si se está, contradiciendo con los datos de las comunidades autónomas. Las únicas comunidades autónomas donde el salario mínimo no alcanza el 60% son País Vasco, Madrid, Cataluña, Navarra y Asturias. Y la tercera consecuencia negativa del aumento del salario mínimo es que va a aumentar también el gasto público en personal, porque además del incremento de salarios que ya tuvieron los empleados públicos, la gente que esté en el escalón más bajo tendrá un incremento adicional. La paradoja y lo indignante es que ese gasto público en personal se va a pagar con los impuestos de los autónomos y las pymes, que tienen su situación financiera ahora más complicada que la semana anterior gracias a este aumento demagógico y contraproducente del salario mínimo. La conclusión más paradójica de todo esto es que al subir el salario mínimo, el mentiroso de Pedro Sánchez y la comunista Yolanda Díaz solo están favoreciendo a las grandes empresas. ¿Por qué? Porque para las grandes empresas
la subida del salario mínimo es una subida marginal de sus costes laborales y a cambio de esa subida marginal se libran de la potencial competencia de las pymes. Entonces, tenemos un gobierno feminista, que se dice feminista, que destruye empleo de mujeres. Un gobierno socialista que entorpece el acceso al empleo de aquellos con menos experiencia y menos capacitación. Y una ministra comunista que favorece a las grandes multinacionales. Definitivamente, Spain is different. El segundo tema que te quería comentar, que es de hoy mismo, es una ley que acaban de aprobar en las Islas Baleares, que es la ley del turismo. Las Baleares son una comunidad que se ha enriquecido gracias al turismo. Nos podrá gustar más o menos el turismo que llega a las islas, unos dicen que es necesario más calidad, más precio, menos cantidad, lo que sea, pero yo creo que eso es un tema que día a día están tratando de resolver los empresarios del turismo. Evidentemente, si tú tienes un hotel donde puedes cobrar 200 euros la noche y puedes imaginarte una situación en la que en lugar de 200 podrías cobrar 400 euros la noche y no lo haces, evidentemente es porque no puedes. Porque cualquier empresario preferiría cobrar 400 euros en lugar de 200. Entonces, cuando vienen los políticos a decir, no, el modelo de turismo tiene que ser más centrado en la calidad y menos en la cantidad. ¿Y tú qué sabes? ¿Por qué no te pones tú a gestionar un hotel y cómo te atreves a decirle a un hotelero cómo tiene que ser el cliente? Es como si tú vas a un restaurante y le dices, no, mire, usted tiene que servir platos más caros y aumentar el coste del menú. Pero, ¿y tú qué crees? ¿Que el restaurante es estúpido y no lo hace porque no tiene ganas? Claro que quiere ganar más, pero conoce su clientela, conoce en qué barrio está, conoce su situación. Y lo mismo pasa con los hoteles en Baleares. La cuestión, y para que veas que en lo que en todo lo que tiene que ver con el ataque a los derechos de propiedad, los socialistas de todos los partidos no tienen límite. Esta ley de Baleares prohíbe durante 4 años que haya nuevos hoteles. O sea, tú eres un empresario, estabas dispuesto a poner millones de euros, contratar a cientos de personas para construir un hotel y el gobierno te dice que no. ¿Y con qué derecho el gobierno te dice que no? O sea, ¿es ilegal lo que vas a hacer? ¿Perjudica a alguien lo que vas a hacer? No. Pero el socialismo es así. Es que el sanchismo es la versión más degradada del tipo de socialismo que se puede encontrar en un país, digamos, avanzado, aunque ya España no califica ni como una democracia plena, según una nueva investigación de The Economist. ¿Y por qué te digo esto? Porque la degradación que implica el sanchismo a nivel institucional es también a nivel intelectual. Entonces la gente que gobierna en Baleares, que también son los del PSOE, más los de Podemos, más econacionalistas propios de Baleares, ellos apuestan por el decrecimiento del turismo, que es una idea que también comparten con nada menos que Ada Colau, la alcaldesa de Barcelona. Es gente que en la vida trabajó y que creen que lo mejor para elevar el nivel de vida es que se reciban menos turistas. A la gente hay que explicarle que ese es el camino al empobrecimiento y que todo el bienestar del que gozamos es porque trabajamos a pesar de todo y se producen los bienes y servicios que, como digo, permiten tener el bienestar que tenemos. Si el socialismo va prohibiendo a la gente trabajar
sea por subir el salario mínimo, sea porque prohíben construir hoteles, sea porque también prohíben comprar un piso para ponerlo en alquiler por Airbnb, se van a generar menos ingresos, y si se generan menos ingresos la economía va para abajo. Entonces eso no es... o sea, la gente tiene que saber que esa receta es buena solo para el empobrecimiento. Pero es que además no se trata solo de invadir el derecho de propiedad, se trata de imponer por la fuerza, porque es con los medios coactivos del Estado, una forma de ver la vida. La gente que gobierna Baleares tiene como prioridad el cuidado del medio ambiente. Entonces van a obligar a los hoteleros a una serie de medidas, ellos llaman de sostenibilidad, que son, como digo, obligatorias. Les van a exigir que hagan planes de circularidad, para lo cual antes van a tener que hacer cursos de circularidad, o sea, de economía circular. Van a tener que medir el consumo de agua, medir los residuos, renovar calderas, que las que son de fuel oil, que sean de electricidad o de gas. Van a prohibir las máquinas expendedoras de bebidas alcohólicas, porque creen que así van a disuadir a los turistas de borrachera, como llaman ellos. Entonces, la pregunta es, si por un lado quieren que tengas menos plazas hoteleras, no te dejan progresar y al mismo tiempo te aumentan los costes, es evidente que las empresas del turismo en Baleares van a ir para atrás. Es más, el gobierno balear considera al turismo esencialmente como un generador de residuos y un consumidor excesivo de agua. Y como digo, son tan soberbios de atreverse a decirle a los empresarios cómo tiene que ser el perfil del cliente que deben recibir. Y vuelven con la coletilla de que se tienen que basar en la calidad y no en la cantidad, cuando eso en realidad es una decisión que corresponde al consumidor. Porque tú podrás montar los hoteles de lujo y hacer todo para que vengan los turistas más ricos. Por cierto, menuda paradoja para un gobierno de izquierdas tratar de recibir a los turistas de la élite económica, ¿no? O sea, es exactamente lo opuesto a lo que uno esperaría de un gobierno que se dice de izquierdas. Pero lo que voy, tú puedes montar todo, pero luego el consumidor decide si va o no va. Entonces, el consumidor en estas condiciones decide ir a Baleares. No meneen mucho las cosas porque a lo mejor resulta que los consumidores deciden no ir y entonces lo que se van a encontrar es una economía arrasada por culpa de políticos sectarios que quieren imponer, como digo, su forma de ver las cosas. Y el tercer comentario que te quería hacer es vinculado con Asturias, con el tema del informe que se conoció sobre el coste de la cooficialidad del bable normalizado. Por si no estás en tema, te cuento. Simplemente lo que ocurrió es que la Nueva España publicó en portada un informe que el gobierno de Adrián Barbón encargó a una serie de expertos en 2020, o sea, hace más de un año, casi dos, sobre el coste y las consecuencias de imponer la cooficialidad del bable. El primer punto evidente es que este informe se ocultó. Y se ocultó porque las consecuencias y los costes
no serían del agrado de la gente. El informe habla de un impacto económico y dice textualmente, supone que el gobierno tendría que aumentar de manera drástica el gasto en educación y en cultura. Ese impacto económico es de casi 173 millones de euros. No sería todo gasto público, aunque el informe no discrimina exactamente cuánto sería gasto público y cuánto sería gasto privado. También tienen en cuenta, prevén un aumento del gasto privado, porque las familias serían forzadas a que sus hijos estudien Bable, los funcionarios serían forzados a aprender Bable. Y lo que tiene de bueno este informe es que habla con crudeza de todas las obligaciones que implicaría la cooficialidad del Bable. Todo eso es lo que Adrián Barbón ocultó. Ocultó el coste y ocultó las obligaciones. Mientras él tenía el informe en su despacho, se permitía seguir mintiendo a la gente, hablando de una cooficialidad amable, que él sabía que es imposible, porque la cooficialidad implica obligaciones. Mientras Adrián Barbón tenía en su despacho ese informe, que hablaba de un coste de 173 millones prácticamente de euros por año, él acusaba a la plataforma contra la cooficialidad, que es un grupo de ciudadanos independientes, de ser un apéndice de Vox, y en realidad lo que quería era debilitar la campaña de recogida de firmas. Por ahora, la plataforma lleva recogidas 22.000 firmas, pero si se hubiese sabido este informe cuando Barbón lo recibió, en lugar de ocultarlo, se hubieran juntado sin ninguna duda muchísimas más. Porque muchas cosas que la gente decía en las mesas de recogida de firmas, como no, Barbón dijo que no va a ser obligatorio, Barbón dice que no va a costar tanto, Barbón dice que se va a pagar con fondos europeos. Todo eso es mentira. Y lo dice el informe textual. Que se apruebe la cooficialidad no implica necesariamente un aumento de la financiación europea. Barbón nos mintió y nos estuvo mintiendo desde el comienzo de la legislatura, en realidad desde antes de la legislatura. Cuando él hablaba que quería la cooficialidad y dijo más de una vez, recuerdo por ejemplo en La Lupa, en el programa La Lupa, que decir con total tranquilidad que no, que hay fondos europeos, hay subvenciones que nos estamos perdiendo, que se pagarían, todo es mentira. Como buen sanchista, Barbón es un mentiroso más y tenemos que recordarlo porque nos estuvo engañando y se estuvo riendo en nuestra cara. Nos estuvo diciendo que algo no era obligatorio. Nosotros sabíamos que digamos, a mí personalmente no me engañó porque yo siempre supe que la cooficialidad implica obligaciones para los funcionarios, para los opositores, para todos los alumnos. Lo que pasa es que cuando uno lo ve escrito en un informe, escrito por un bablista, sorprende por la crudeza, pero el Bable estaría presente desde parvulitos hasta el último curso de la universidad. Y si tú todavía no te queda claro cuánto dinero supone 173 millones de euros, te voy a decir lo siguiente. 172 millones de euros equivale a todo lo que se recauda por año por el impuesto de sucesiones, por actos jurídicos documentados, por impuesto de patrimonio, por impuesto de donaciones, por grandes establecimientos comerciales y por el recargo autonómico al impuesto de actividades económicas. Todos esos impuestos serían solo para financiar este mega chiringuito que Adrián Barbón quería imponernos. Como otros gastos, como evidentemente Barbón, como buen sanchista, no va a recortar otros gastos, ¿de dónde van a salir esos 172 millones? Van a salir de la gente que trabaja y van a salir de nuevos impuestos. Pero fíjate,
En la educación concertada se gastan 98 millones de euros por año. En los establecimientos residenciales de ancianos se gastan 164 millones. O sea, la cooficialidad nos costaría por año más que todos los establecimientos residenciales para ancianos. En dependencia no se gastan ni 50 millones y Barbón está dispuesto a gastar el triple en un mega chiringuito. En la Universidad de Oviedo, el gobierno del Principado gasta 150 millones, pues Barbón está dispuesto a gastar más de lo que gasta cada año en la Universidad de Oviedo en un mega chiringuito. Y así puedo seguir hasta pasado mañana. O sea, en investigación y desarrollo tecnológico no se gastan ni 40 millones, en desarrollo rural 27 millones, el gasto total en cultura no llega a 60 millones, el servicio de emergencias no llega a 38 millones. La cooficialidad equivale a sumar 11 nuevos parlamentos. ¿Por qué? Porque el Parlamento asturiano gasta 16 millones de euros por año. Bueno, si tú algún día, ojalá nunca pase, se aprueba la cooficialidad del Bable, sería como sumar el gasto de 11 parlamentos.